queria agradecer muito a vinda, a chegada aqui do Alfredo. Ontem teve problemas de turbulência, de voo, né? Uma verdadeira aventura para chegar aqui. Mas estamos então com o Alfredo. Queria te agradecer muito e a palavra é sua. Ahora sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Cristian. Quería, además de la presentación que hizo Cristian, presentarme yo mismo para poder incluir dentro de la perspectiva de mi posición lo que quiero transmitirles. Yo soy psicoanalista, investigador en psicoanálisis. Los últimos 30 años me dediqué exclusivamente a investigar la enseñanza de Lacan. No soy matemático y además no tengo habilidades matemáticas. Me encontré con las matemáticas, quizás como muchos de ustedes, solo por el cruce con la enseñanza de Lacan. No sé, aquí en San Pablo, ¿se me entiende? ¿Hablo en el ritmo adecuado? No sé, aquí en San Pablo, pero mucha gente cuando termina el colegio secundario, en Buenos Aires por lo menos, se anota en psicología porque no tiene matemática. No sé si acá habrá algún caso donde la gente elige psicología porque no tiene matemática. Y las matemáticas, no sé si ustedes conocen, es el gran, verdadero problema de la educación en Occidente. Si yo les digo que invento un ejemplo, si yo les digo que mi sobrino repitió tercer año del colegio secundario porque no aprobó durante 2 años seguidos una materia, y les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es esa materia? ¿Cuál dirían primero? Matemática. Todos los chicos se llevan matemática. Hay congresos internacionales sobre los problemas de la enseñanza de la matemática. Y no hay congresos internacionales sobre los problemas de la enseñanza de la lengua. Hay congresos internacionales sobre la enseñanza de la lengua, pero no sobre el fracaso escolar. Hay un problema muy neto con la enseñanza de las matemáticas, cosa que yo no tengo que seguramente advertir, solamente lo hacía público, porque seguramente ustedes lo deben padecer. Deben padecer la dificultad en el estudio de las matemáticas que Lacan utiliza. Cuando yo empecé con esta investigación, yo investigo hace 40 años en psicoanálisis, pero hace 30 que estoy dedicado a la enseñanza de Lacan, y lo primero que me apareció como diferencia fue la matemática. Yo me había dedicado 10 años a estudiar Sigmund Freud, Anna Freud y Melanie Klein, las escuelas de psicoanálisis que existían cuando yo empecé mis estudios. Y la ausencia de la matemática es tan notable como la presencia de la matemática en la enseñanza de Lacan. En Freud no hay absolutamente nada de la matemática. Entre Freud y Lacan se puede hacer un parangón, para los que les interese, como el parangón que se puede hacer entre Platón y Aristóteles. Para Platón no se podía entrar a su filosofía si no se era geómetra, especialista en pensamiento geométrico. Y en Aristóteles no hay en absoluto pensamiento matemático. Con lo cual me planteé la pregunta, en mi investigación es qué es el psicoanálisis, la misma que ustedes. ¿Qué hace un psicoanalista? ¿Qué lugar tiene el psicoanálisis entre los saberes y las prácticas de Occidente? Esas preguntas que tienen que quedar siempre abiertas. Desconfío mucho de un psicoanalista que ya tenga la respuesta sobre qué es el psicoanálisis. O sea, que tenga respuestas, no, que tenga respuestas definitivas. Y respecto del psicoanálisis de Lacan, entonces lo que lo caracteriza es esta diferencia
y es que en su psicoanálisis las matemáticas en general y la topología en especial tienen un lugar sorprendente, destacadísimo, que no existe así en ningún psicoanalista antes de Lacan, inclusive Freud. Cuando empecé a estudiar, todos mis libros son los escalones que fui publicando de mi investigación. Yo solamente publiqué mis investigaciones realizadas. Pueden seguirla, pueden ver qué fui estudiando, porque cada 3 o 4 años publiqué mis investigaciones en estos temas. Cuando empecé a publicar, me encontré con un problema, y es que yo empecé muy joven a publicar y estudiar estos temas. Mis maestros no tenían nada publicado al respecto. Y de hecho, hace 25 o 30 años, en psicoanálisis no había nada publicado sobre esto. O sea, sobre la topología de Lacan no había nada, y sobre las matemáticas de Lacan no había nada, publicado por psicoanalistas. Pero la sorpresa no era esa, sino que había miles de psicoanalistas lacanianos. Entonces yo me encontré con el siguiente problema. Una característica fundamental del psicoanálisis de Lacan es que incorpora con una insistencia sorprendente a las matemáticas. Y sus discípulos, sus seguidores, no lo hacen así. Con lo cual me encontré con otro problema. Si Lacan no tuviese seguidores, no habría problema, porque nadie lo sigue. Lo sorprendente es cómo puede ser que tenga miles y miles de seguidores que, a mi entender, no toman uno de los rasgos más notables de la enseñanza de Lacan. Con lo cual se me desplazó la pregunta. Y la pregunta es por esta diferencia. De hecho, publiqué 2 artículos en la revista de mi sociedad sobre este tema. Cuando lo empecé a investigar, que está a la venta acá a la salida. Cristian tiene un kiosco que está vendiendo. Con las empanadas. Claro, y caipirinha, regala. Cuando empecé a investigar este problema, me empecé a dar cuenta que Lacan también ya lo conoció el problema. Y el título de mis 2 artículos se llama El fracaso de Lacan. Porque empecé a encontrar que Lacan decía, cuando se puso grande, entre los 70 y los 80 años, fracasé. No les puedo enseñar a mis alumnos lo más subversivo de mi psicoanálisis. Y lo dice, Lacan mismo lo dice, más de 20 oportunidades en 20 seminarios distintos. Dice, fracasé. Hay una conferencia que se llama Razón de un fracaso. De Roma 53 a Roma 67, Razón de un fracaso. Y en el 67, Lacan viene de publicar los escritos, que se publicaron en el año 66. Y es cuando Lacan se hace famoso. Quiere decir que cuando Lacan se hace famoso, lo invitan en Europa, en Estados Unidos. Y ahí la conferencia que da es, ustedes creen que yo soy famoso porque tengo muchos seguidores, pero yo digo que fracasé. Es muy notable. Y es muy insistente que Lacan dice fracasé. Es un fracaso notable porque tenía miles de seguidores. Él no lo dice, pero a mí me pareció que era parecido a lo que le pasó a Freud, según Lacan, que Freud tenía miles de seguidores, pero que Lacan dijo que los seguidores de Freud no tomaron de Freud lo más subversivo, como si se hubiese vuelto a producir el mismo problema. Bueno, con lo cual voy a presentar en las 3 reuniones, como me comprometí, sobre topología, pero lo voy a presentar como si fuese un trabajo clínico, como si hiciésemos clínica juntos. Si ustedes quieren, obviamente, ustedes serían los analistas y yo el paciente, porque ustedes están todos así ahora, miren. Están todos así, miren cómo están. Y yo estoy hablando, transpirando, así que el paciente sería yo. Yo sería el paciente. Y entonces voy a trabajar con ustedes, primero, por qué ustedes, ni nadie, está facilitado a seguir la topología de Lacan. O sea, voy a trabajar el obstáculo.
En epistemología esto se llama obstáculo epistemológico. Hay obstáculos al saber. Si lo quieren estudiar lo pueden leer en Bachelard, Gastón Bachelard, quien hace un psicoanálisis de la epistemología. Un autor muy interesante. Ahora, la hipótesis fundamental es que el conjunto de opiniones que nosotros tenemos sobre el tiempo, el espacio, la materia, la energía, en lo que hace al hombre, hoy hay que decir al hombre y a la mujer. En antropología se usa sujeto porque ya no se puede decir el hombre. Y no se puede decir el hombre porque las mujeres ya no admiten que se diga el hombre. Hay que decir el hombre y la mujer. Pero entonces habría que decir, por cortesía habría que decir la mujer y el hombre. Y los transexuales, y los bisexuales, y los asexuales. Es un problema sexual. Por ese problema sexual hoy se dice el sujeto. Lo aclaro porque no es el concepto de sujeto de Lacan. Nosotros hoy nos referimos a las personas diciéndoles sujeto, porque antes las llamábamos en una forma sexual que hoy no se sostiene. Ya no se sostiene la forma sexual de referirse al hombre solamente como si fuesen hombres. Por ejemplo, en el ritual religioso judío solamente podían participar hombres. Las mujeres no contaban. Por ejemplo, para que haya un ritual judío hace falta 10 hombres. Si había en el lugar 9 hombres y 100 mujeres, no había el número suficiente para hacer el ritual, porque las 100 mujeres no contaban por un hombre. ¿Se entiende? Se cuenta solo al hombre. Cuando eso dejó de suceder, que es en la época en que Freud empieza a atender a las histéricas, cuando las histéricas empiezan a aparecer en la escena, que es cuando desaparece la antropología fundada en el hombre, en Freud se puede leer todavía. ¿Cuál es el Edipo normal? El masculino. El Edipo femenino, vieron que es torcido, es una vuelta más. El Edipo normal es el masculino, porque toda la antropología normal hasta el siglo XIX fue la masculina. Entonces, de lo que se trata es que nosotros no podemos tomar, les propongo yo, la topología de Lacan, porque nosotros tenemos, aunque no lo sepamos, saber no sabido, aunque no lo sepamos, una teoría sobre el hombre, sobre la materia, sobre la energía, sobre el espacio y sobre el tiempo. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, el espacio, ¿cuántas dimensiones tiene? Gracias, Cristian. Tiene 3. Falso. El espacio no tiene 3 dimensiones. El espacio tiene tantas dimensiones como la geometría que lo estudia establezca. De hecho, ustedes dicen, claro, la geometría. Por ejemplo, la topología que vamos a trabajar nosotros, que es una topología entre muchas topologías, esa trabaja con un espacio de 2 dimensiones. Pero ustedes pueden estar pensando, no, pero el espacio real, no la geometría, el espacio real sí tiene 3 dimensiones. Falso. Si es el espacio real de la física de Einstein en sus desarrollos modernos, el universo tiene, prepárense, 2 dimensiones. Con lo cual los gordos como yo no sé cómo entramos. Pues tiene 2 dimensiones, la panza no entra. Y en las teorías más modernas, las del siglo XXI, que se llama la teoría de las supercuerdas, todo esto está en Wikipedia. Google, Wikipedia, todo esto está, ¿eh? El espacio del universo, para ser coherente, requiere que tenga 14 dimensiones. Con lo cual, que el espacio tenga 3 dimensiones es según una geometría. Entre muchísimas geometrías que hay. Y esa geometría no es más real que otras geometrías. Ustedes creen que sí. ¿Entienden? Hay una opinión tácita, una opinión latente, una opinión descriptivamente inconsciente en la que todos nos formamos
que es que creemos que la geometría que nos enseñan es una geometría real. De hecho, yo no entiendo por qué los profesores de geometría, de matemática, en los colegios no les advierten a los niños que esa es una geometría, pero que hay muchas geometrías y es una perspectiva teórica sobre lo real. Hay muchas perspectivas teóricas sobre lo real. Entonces, lo que yo les propongo, espero que no se ofendan, que ustedes están tomados por la opinión. No sé si se acuerdan que la ciencia moderna se funda en contra de la opinión. Descartes, René Descartes, filósofo matemático, geómetra, en torno al cual muchos creen que surge la ciencia moderna, se acuerdan que comenzó postulando una duda metódica, la duda cartesiana. Lo primero sobre lo que hay que dudar para hacer ciencia es sobre las sensaciones. Lo primero que hay que dudar es sobre las sensaciones. Descartes dice, conocí un hombre que tenía la pierna amputada, había perdido la pierna y él sentía dolor en ese pie. Esto está en Meditaciones metafísicas. Hay que desconfiar de las sensaciones, cosa que en el mundo moderno está perdido. La gente cree que goza de lo que goza. Y la gente cree que goza de lo que goza y que eso es indiscutible. Y es falso. Uno puede estar muy engañado por las satisfacciones. ¿Entienden lo que digo? Yo creía todos esos años que era muy feliz consumiendo droga y ahora me doy cuenta que era muy infeliz. ¿Puede ser dicho eso? ¿Puede ser verdad? Con lo cual uno sentía felicidad, pero en esa sensación de felicidad puede haber engaño. Y la segunda condición para la ciencia de la duda metódica es dudar de la opinión. Para hacer ciencia hay que dudar de lo que ya se sabe, porque puede ser falso. Entonces, si la opinión es doxa, en griego se dice doxa, mi posición va a ser heterodoxa. No sé si conocen la palabra. Va a ser heterodoxa. Para ampararme, ya empiezo un poco asustado, no porque me resulten mal público, me parecen muy cordiales. Una vez en Mar del Plata, que es una ciudad de la Argentina, me invitaron a hablar del Padre, a una mesa así sobre el Padre. Entonces yo empecé diciendo, la teoría de Jacques Lacan sobre el Padre se distingue de la teoría de Freud sobre el Padre. Una persona del público dijo, ¡ah, no! Se levantó y se fue. Yo hice por cualquier cosa y seguí. Pero no, ustedes me parecen con mucha paciencia. Aún, encore, aún, bueno. Entonces, justamente por eso, me voy a amparar en alguien que espero que conozcan, un lógico de reconocimiento mundial, profesor de esta casa de altos estudios, que es Newton da Costa. ¿Lo conocen, no? Newton da Costa. ¿Ustedes conocen a Newton da Costa? ¿Vive o falleció? Vive todavía. Me pareció, está muy, muy viejito, pero me imaginé que... Lo voy a citar. Les voy a hacer una cita de Newton da Costa para ampararme en su historia, a ver si me resulta útil a mí. Esto fue publicado en 1994. Lo cito a Newton da Costa. Es en una entrevista que le hicieron. Él allí dice, una entrevista que le hicieron psicoanalistas. Él trabaja una lógica que se llama lógica paraconsistente, que tiene muchísimas conexiones con los desarrollos lógicos propuestos por Lacan. Lacan no conoció a Newton da Costa sí conoció la obra de Lacan y se interesó mucho por ella. Les leo entonces el texto del profesor Newton da Costa. Estos fueron los tres principales motivos que me llevaron al estudio sistemático
de la lógica paraconsistente, o sea, lógica no consistente. Repito, dice Newton da Costa, problemas de carácter psicológico vía psicoanálisis, él se analizó, problemas referentes a la dialéctica y problemas matemáticos. Con el correr del tiempo tuve que porfiar mucho para poder desarrollar mis ideas, pues eran demasiado heterodoxas. Una de las primeras veces que intenté dar una conferencia sobre la lógica paraconsistente en una universidad brasileña, no se asusten, no fue esta, fue en Curitiba, me sugirieron que era mejor no hacerlo para no comprometer mi carrera. Allí había un sacerdote católico, un cura, que aprecio mucho y cuyo nombre no mencionaré, que me dijo, mire, me parece mejor cancelar la conferencia porque tengo la absoluta certeza que usted se está psicotizando. Psicotizando. Un individuo que me dice que va a derogar el principio de la no contradicción solo puede ser un loco. Eso no fue todo, dice Newton da Costa. Años después me invitaron a dar una conferencia en una de las mejores universidades brasileñas en el departamento de matemáticas. Acá. Un profesor amigo mío me invitó y yo fui muy contento, pensando tal vez en un gran centro, por lo menos me escuchen. Cuando llegó el día, este profesor vino un tanto embarazado a hablar conmigo y me dijo, lamentablemente no habrá conferencia, fue cancelada. Yo venía hoy con esa idea. Quizás me dicen, no, Alfredo, no se va a poder dictar. Fue cancelada. ¿Pero cómo? ¿Por qué cancelaron mi conferencia? Él se puso aún peor. Al principio no quería decir nada, pero después se explicó. Mis colegas creen que no es posible una lógica que no excluya las contradicciones. O sea, no es posible una teoría con contradicciones. Nada de eso tiene sentido. Solo un ignorante o un loco podría pensar eso. Bien, como ustedes ven que la posición heterodoxa tiene sus costos. Justamente ustedes podrían pensar, solo un ignorante o un loco puede suponer que el espacio no tiene 3 dimensiones. Bien, ahora, tanto el cambio en la perspectiva teórica y consecuentemente práctica respecto del tiempo, el espacio, la materia y la energía, si creen que esto no les interesa en absoluto, les advierto que tiempo, espacio, materia, pueden escribir en el cuaderno, escriban tiempo, espacio, materia, energía. Debajo de materia, escriban cuerpo. Y debajo de energía, escriban pulsión. Ahora ya les interesa. Ahora ya sí les interesa. Entonces les propongo que respecto de tiempo, espacio, materia y energía, el verdadero problema y mi posición heterodoxa es la siguiente. Yo sostengo, creo que Lacan también, primero lenguaje, discurso, otro saber, otro con mayúscula. Primero, tanto lógica como temporalmente. Primero lenguaje, discurso, otro con mayúscula, saber. Segundo, cuerpo biológico, cosa que para ustedes obviamente tiene que ser una locura. Para ustedes obviamente primero un cuerpo biológico, luego el saber. Primero el niño nace, luego aprende. E inclusive respecto de la mamá, lo mismo. Y de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, donde nos vamos al primer hombre, ustedes pensarán seguro, primero hubo un hombre, el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, el orangután, primero el cuerpo biológico del hombre y luego
aprendió a hablar. Eso es lo obvio, eso es lo evidente. Bueno, científicamente es falso. Científicamente es falso, lo voy a tratar de explicar. Y para Lacan, en su teoría, también. Para Freud es verdadero. Para Freud primero se nace, luego se tienen las vivencias, luego están las huellas mnémicas de las vivencias, luego esas huellas mnémicas se asocian a palabras y luego viene la articulación de palabras y el saber. Entonces para Freud primero se nace, luego hay vivencia de satisfacción e insatisfacción, luego hay huellas, las huellas mnémicas, los recuerdos, luego la asociación, luego las palabras, luego el saber. Si ustedes quieren, inconsciente, preconsciente. Todo el esquema del Peine, de la carta 52, de la interpretación de los sueños. Entonces, para Freud, primero el cuerpo biológico, luego el saber. Lo digo entre paréntesis, el problema es que Freud es newtoniano, sigue la física de Newton. Lacan trabaja con las físicas de Einstein, la física cuántica y la física de cuerdas. En esas físicas, primero el saber, luego la materia. Lo voy a explicar. Como mi posición es heterodoxa, pero a su vez yo intento no hablar desde la perspectiva de la opinión en el sentido de a mí me parece, como intento, no estoy tratando de comunicarles algo de la índole de a mí me parece, sino una investigación hecha sobre los textos. Entonces les voy a proponer una serie de citas textuales de Lacan para que ustedes escuchen en la propia letra de Lacan que Lacan sostiene que primero el lenguaje, primero el discurso, primero el otro, primero el saber y luego el cuerpo, luego la pulsión, luego el goce. Nuestra opinión, pero no la opinión psicoanalítica, nuestra opinión en general nos hacen suponer que primero el goce, primero las pulsiones. Con las pulsiones, ¿se nace o se aprende para ustedes? Se nace. ¿Y el saber, se aprende o se nace? Se aprende. Con lo cual, para ustedes, inexorablemente, inclusive por problemas de lenguaje, nadie jamás es capaz de decir, la pulsión se aprende. Y sin embargo se aprende. Es una teoría, digo. Lo importante es que ustedes sepan, yo no los quiero convencer de mi posición heterodoxa. Estoy convencido que no los voy a convencer. Dicho en todos estos años no convencía a casi nadie, así que... Lo único que quiero dejar quizás de todo este viaje es una idea. Lo que ustedes creen que es como las cosas son, lo que ustedes creen que es el ser de las cosas, es una teoría. Yo les presento otra teoría. ¿Entienden lo que digo? Se nace con pulsiones es una teoría. Luego hay una práctica que la comprueba o no la comprueba, pero primero está la teoría. Yo tengo otra teoría, que las pulsiones se aprenden. No importa, lo más importante de todo es que ustedes no crean que las cosas son así, que Freud descubrió cómo las cosas son, sino que hay una teoría que establece una lectura de las cosas. ¿Me siguen? ¿Se entiende cómo hablo? Bueno, las citas de Lacan. Son 10 citas, seleccioné 10. Las ordené en orden cronológico, del seminario 2 al seminario 18, para que no crean que es un problema de un período de Lacan, el primer Lacan, el segundo Lacan, el tercer Lacan. Entonces les leo las citas de Lacan. El símbolo, intenten pesquisar en las citas el concepto de tiempo que está en juego. Intenten localizar el concepto de tiempo. El símbolo ya está operando desde un principio. Seminario 2, clase 16.
El otro ya está en su lugar en el sistema del mundo. Seminario 3, clase 6. La significación siempre está en juego en lo que incumbe al sujeto. Seminario 3, clase 15. En el nacimiento, la significación siempre está en juego en lo que incumbe al sujeto. En el nacimiento, sí, si es siempre. ¿Entienden? Y antes del nacimiento, sí, si es siempre. Siempre, siempre. Hay palabras que son tremendas. Una de ellas es siempre, otra es todo, otra es nada, otra es infinito. Si es siempre, siempre. El otro que siempre está en nosotros. Seminario 3, clase 15. El otro ya está instalado en su lugar antes de todo surgimiento del deseo. Seminario 8, clase 15. ¿Les leo esta de vuelta? El otro, con mayúscula, ya está instalado en su lugar antes de todo surgimiento del deseo. Seminario 8, clase 15. ¿Se dan cuenta que en función de esta frase es falso decirle a alguien, pero tú, ¿qué deseas? Porque en la teoría de Lacan sobre el deseo, el otro siempre ya está ahí. No hay posibilidad de que uno se encuentre con su propio deseo, suponiendo que uno nace con un deseo, luego se encuentra a la mamá con lo que la mamá quiere y entonces uno se extravía y tiene que analizarse para encontrar su propio deseo que estaba antes. En la teoría de Lacan, el otro siempre está antes del surgimiento del deseo. Por eso Lacan dice, el deseo del hombre es el deseo del otro. No hay deseo sin otro, no hay estado puro del deseo. Cada teoría tiene sus consecuencias lógicas. Cada conjunto de axiomas habilita un conjunto de teoremas, de fórmulas bien formadas. El otro ya está presente cada vez que el inconsciente se abre. Seminario 11, clase 10. El lenguaje, este es muy importante, esta es muy importante. El lenguaje está ya presente en su eficacia en toda manifestación del rasgo unario. Seminario 17, clase 11. Esta es sorprendente. Nosotros creemos siempre primero que ¿cómo es? Primero rasgo unario, luego el segundo, luego el tercero, luego se arma la batería y tenemos el lenguaje. Miren esta frase de Lacan. No quiero hacer una guerra de citas. No digo que Lacan no diga frases que puedan tener un sentido contrario, Si ustedes me dicen, hay una frase donde Lacan dice primero el rasgo unario, yo les diría, ¿y? Sí. No digo que es lo único que dice Lacan, Digo que es lo más subversivo de Lacan. ¿Se acuerdan cómo empecé? Mi pregunta era, ¿por qué los discípulos de Lacan no toman lo más subversivo de Lacan? ¿Qué es más subversivo? Suponer que el 1 está primero del 2 o que el 2 está primero que el 1. La segunda. Bueno, Lacan dice la segunda. Y yo me pregunto por la segunda. La primera me resulta obvia. Primero, luego lo segundo, después lo tercero. Enseñen eso en un colegio secundario, les van a tirar con una tiza. Es obvio, le van a decir, profesor, qué estúpido, eso es obvio. Eso es obvio. El rasgo unario primero es obvio. El S1 primero, ¿qué estamos diciendo? Freud también dijo, primero la primera huella, después la segunda huella, después la tercera. Lo increíble es que Lacan dice que el lenguaje, Seminario 17, clase 11, el lenguaje ya está presente en su eficacia, en toda manifestación del rasgo unario. Hace falta primero el lenguaje para que haya algo que sea rasgo unario. Del goce, ahora el goce. Seminario 17, clase 12. Del goce solo se puede hablar como algo vinculado con el origen mismo de la entrada en juego del significante. Lo leo de vuelta para que ustedes escuchen a ver qué es primero, si la entrada en juego del orden significante o el goce. Del goce solo se puede hablar como algo vinculado
con el origen mismo de la entrada en juego del significante. ¿Qué está en el origen? ¿El goce o la entrada en juego del significante? Es sorprendente. Entienden que así dicho, no hay goce en los animales. Nada de la índole. ¿Y entonces qué es goce? La última cita de esta serie: la sociedad de los significantes es condición necesaria para el nacimiento y el rechazo del significante amo S1. Seminario 18, clase 1. Ah, sí, voy a escribir. Yo dije, no me hace falta la pizarra. Él me dijo, vas a escribir. Los seminarios de Lacan que yo cito no son los oficiales. Puede ser que estas citas no las encuentren en los seminarios oficiales. Los seminarios de Lacan que yo cito están en este lugar. ¿Está apagado? ¿Está apagado? Perdón. Todos los seminarios de Lacan que yo cito están aquí. Este es un neologismo de Lacan, Stafferla. Es un neologismo de Lacan. ¿No se lee? ¿Se lee con este color? No. Negro. Negro justo no. No estoy vendiendo nada, es free. Y esto es Francia. En este lugar van a encontrar todos los seminarios de Lacan en PDF o en Word para bajárselos gratis a vuestra computadora, todos los seminarios de Lacan editados sin la maniobra de los editores que están editando los oficiales, que es una maniobra de seleccionar, no ponen todo el seminario, lo cortan en partes que Lacan no cortó, le agregan títulos que Lacan no puso. Acá están todas las superficies topológicas, están todas las referencias de los autores, están todas las intervenciones del público. Es muy distinto, ¿eh? Las clases acá son mucho más largas, las ediciones oficiales son mucho más cortas, tienen menos párrafos, hay párrafos que han quitado. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Y es de acceso público. Todas estas citas yo las obtuve de aquí. El problema es que está todo en francés. Si no les convence esta versión, van a poder conseguir también los audios, las grabaciones de Lacan. Con lo cual van a poder decidir ustedes cuál es la versión que les parece la más conveniente. Lo van a poder escuchar a Lacan. Entonces van a poder decidir si es esta. Gracias a Dios ahora tenemos, no sé si en Freud, acá en Freud hay una versión o dos. Varias. En español tenemos Echeverry y López Ballesteros, los tomos marrones y los tomos verdes, los 24 tomos. Ahora con Lacan también tenemos, afortunadamente, dos versiones. Esta es mucho más completa. Bien, yendo al terreno de la ciencia, pero en un borde muy especial de la ciencia, les advierto que la epistemología, una disciplina surgida y desarrollada plenamente en el siglo XX, la epistemología, inclusive la filosofía de la ciencia, sostiene en forma casi unánime la misma posición que sostengo yo y la misma posición de estas citas de Lacan. ¿Cuál es esta posición? Que la ciencia se practica primero la hipótesis y luego el fenómeno. No existen fenómenos
sino es a partir de una teoría. Supongan, lo digo de una forma coloquial, supongan que ustedes llegan hoy aquí y me dicen, Alfredo, no sabés lo que me pasó. Te lo tengo que contar, algo terrible o algo maravilloso, ¿sí o no? Por ejemplo, chocamos con el coche y se murió una persona. ¿A ustedes eso le dan ganas de contarlo o no? Cuando les suceden esas cosas, ¿no tienen ganas de dar un testimonio de eso? ¿Nos llaman enseguida a alguien, se lo cuentan? No sabés lo que me pasó. ¿Por qué? Freud dice que porque tiene mucha energía o porque uno no estaba preparado para tanta energía. Eso es trauma. ¿Cuándo hay un trauma para Freud? Cuando la entrada en el aparato psíquico es de mucha carga energética o uno estaba distraído y poca carga, como en el susto. Uno está distraído y un pequeño estímulo energético produce el trauma. Esa es una teoría. Hay otra teoría que dice, según cada sistema teórico en el que vivimos, cada sistema te dice lo que es traumático y lo que no es traumático. Si ustedes viviesen en Siria, en Alepo, hoy está totalmente incendiada Alepo, ya no quedó nada, nada. Y viniese alguien al búnker, al sótano, y le dijesen, murió alguien quemado en Alepo, ¿ustedes qué le dirían? Sos estúpido. Hace 3 meses que muere todo el mundo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Entienden por qué? Porque para ese orden simbólico es normal. En guerra es normal. En paz es sorprendente. En Siria hubiese salido en el diario que un bus se incendió y murieron 10 personas quemadas hace 4 años. Sí. Hoy no. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que fenómeno, experiencia, es lo que admite una teoría. Sin esa teoría no es fenómeno. No hay fenómenos por fuera de una teoría. O sea, en epistemología la opinión sostiene que primero la experiencia, luego la repetición de la experiencia, luego saco conclusiones. Esta teoría se llama inductiva en epistemología, es el inductivismo. Solo la sostiene hoy un autor conocido que es Mario Bunge. Luego, Popper, Bachelard, Coiré, Kuhn, Feyerabend, Chalmers, Lakatos. ¿Algún epistemólogo famoso que ustedes conozcan no está en la lista? ¿Conocen algún epistemólogo famoso que no está en esta lista? Popper, Bachelard, Coiré, Kuhn, Feyerabend, Chalmers, Lakatos sostienen que primero la hipótesis y luego la experiencia. No hay experiencia posible, no hay fenómeno posible, sino es que primero hay una hipótesis. Lo digo de la manera más cruda. Avanzo, oponiendo, de vuelta, no los quiero convencer de nada. Estoy presentando otra teoría, que hace falta, a mi entender, incorporarla a la discusión para que la topología tenga un lugar. Si no, la topología no tiene ningún lugar. Es una metáfora. Y si la topología es una metáfora, ¿para qué voy a metaforizar con algo tan difícil si puedo metaforizar con algo más fácil? ¿Se entiende? Para metáfora, para darte un ejemplo, lo hago con una película. ¿Para qué tengo que romperme la cabeza con el cross-cap si te puedo citar una película? Amarcord. ¿Viste las tetas de Amarcord? Sí, las tetas de Amarcord. No sé si la vieron, es una película muy vieja. ¿Viste las tetas de Amarcord? Las tetas de Amarcord. ¿Viste las tetas de Amarcord? Bueno, así. Esa es una metáfora. ¿Se entiende? Y se entiende así de rápido. Aunque no vieron las películas, deben haber supuesto con unas tetas así. Sí, eran unas tetas así, tremenda. Un nene se mete adentro así. Se duerme la siesta en las tetas. ¿El cross-cap qué es? Y tendríamos que hablar todo el fin de semana. Todo el fin de semana, yo no sé si estoy a la altura y no creo que ustedes entiendan nada.
¿Para qué esa dificultad? Si es una metáfora. No es una metáfora. Lacan dice, es la estructura. Pero para que ustedes admitan que es la estructura, hay que correr otro conjunto de nociones que arman, que constituyen vuestro sentido de cómo son las cosas. Por ejemplo, Freud sostiene la teoría de Bunge. Lean la conferencia 35, que se llama Acerca de una cosmovisión, que es la conferencia más epistemológica de Freud, y van a ver que Freud dice que las personas y los científicos proceden igual. Y es que hacemos experiencias, se repiten las experiencias, vamos sacando conclusiones de esas experiencias y armamos un saber. Freud dice que la diferencia entre el científico y las personas es que como las personas estamos apasionadas, leemos de esas experiencias lo que queremos. 2 personas negras robaron, nosotros los blancos decimos los negros son ladrones. ¿Se entiende? ¿Qué haría un científico? Ese es un prejuicio. ¿Entiende? Freud dice, así se trabaja en un prejuicio. ¿Cómo hace el científico para Freud? Es neutro. O sea, hace la estadística. ¿Cuántas personas blancas robaron? ¿Cuántas personas negras robaron? Ya sabemos que esa estadística no alcanza. Porque muchas veces los policías y los jueces, si roba un blanco lo perdonan y si roba un negro no lo perdonan. Los asesinatos en Estados Unidos, los asesinatos son castigados con pena de muerte. En el 15% de asesinos blancos y en el 80% de asesinos negros. El mismo crimen, pero como es blanco. Con lo cual observen ustedes que la ciencia... Y entonces, ¿cuál es la posición del psicoanalista para Freud? Neutralidad del analista. Porque funciona como un científico. ¿Cómo hace el psicoanalista? Observa a su paciente. ¿En qué posición? Neutra. ¿Un paciente se tiene que casar? ¿Un paciente tiene que tener hijos? ¿Es mejor que tenga hijos? ¿Es mejor que estudie? ¿Cómo se mantiene el analista? Neutro. Escucha, junta material y saca las conclusiones. Freud dice que la gente igual, vivencia, luego las conclusiones. Esa es una teoría epistemológica. Hay otra teoría epistemológica que dice que sin una hipótesis previa ni siquiera hay que escuchar. ¿Entienden? Carlos tiene mucha escucha psicoanalítica. ¿Sí? ¿Se puede decir eso de alguien? ¿Se puede decir qué escucha que tiene tal? ¿Se puede decir? Pero ¿desde cuándo alguien puede tener esa escucha? Desde que Freud la inventó en 1900. No son habilidades personales. Primero tiene que haber psicoanálisis, luego tiene que haber rol de psicoanalista y luego alguien puede tener escucha analítica. ¿Se entiende el problema? No se nace con habilidades de escucha psicoanalítica. Si se naciese con habilidades de escucha psicoanalítica, tendría que haber psicoanalistas antes de Freud. Alguno de ustedes me dirá Sócrates. Él ya lo estaba pensando. Sócrates. Igualmente Lacan dijo, sí, no, pero Sócrates no cobraba. No lo hacía por el bien de la ciudad. Sócrates lo hace por el bien de la ciudad. De hecho, se dejó matar por el bien de la ciudad. Tomó la cicuta. El psicoanalista no lo tiene que hacer por el bien. Pero, ¿por qué no hay psicoanalistas antes de Freud en África? En el mundo árabe, en China, en Japón. Porque sin la teoría psicoanalítica no puede haber analistas. Sin la teoría psicoanalítica no puede haber interpretaciones analíticas ni escucha analítica. Y de hecho, sin teoría psicoanalítica no puede haber sueños. ¿Cómo no? Y Apolodoro y Josué, bueno, ¿lo analizamos un poco? Si quieren pensar este problema tienen que leer este autor.
En español el libro se llama Los griegos y lo irracional. Un autor importantísimo que trabajó la mitad del libro Freud y la mitad del libro Textos griegos antiguos, la Ilíada, la Odisea. Tem uma tradução pela escuta desse livro, né? Fácil e acessível. Es excelente. Os gregos e o irracional. Recomendadísimo, es antiguo, es un libro que ya tiene décadas. Dice así, supongan, de hecho es un caso clínico, lo voy a contar. Un paciente viene a la sesión y me dice, ayer soñé que estaba teniendo relaciones con mi madre, relaciones sexuales. En español, porteño, él me dijo, estaba cogiendo con mi madre. Una asquerosidad. A mi gusto, no sé vuestros gustos, cada uno con su gusto. Pero eso eso a él no le significaba nada. Venía muy angustiado. La estaba cogiendo por atrás, como el hombre de los lobos. More ferarum, coito a tergo, por atrás. La mamá tenía la cola hacia él. En un momento, cuenta el paciente, la mamá se da vuelta. Entonces él le mira la cara y me dice, y la seguí cogiendo. Eso es lo que lo mató. Lo mató que la madre lo haya mirado, que él se la estaba cogiendo y él siguió cogiéndola. ¿Entienden el punto de angustia? ¿Les resulta muy increíble? ¿Les resulta increíble que haya venido a sesión a contármelo? ¿A mí que era su analista? No, ¿no? ¿Sí o no? No. Bueno. Todo esto, ¿qué implica por parte de mi paciente? Una pregunta, ¿creen que es psicótico? No. ¿Por qué no? ¿Qué tomas como índice clínico? La culpa. ¿No? Vino angustiado porque le dio mucha culpa hacer esa asquerosidad. ¿Ok? ¿Cómo es para Freud la culpa? Sentimientos inconscientes de culpa. ¿Sí o no? Es lo que le hace pasar de la primera tópica a la segunda tópica y de la pulsión de vida a la preponderancia de la pulsión de muerte. Los sentimientos inconscientes de culpa. ¿Se acuerdan? Los pacientes cuando mejoran, empeoran. Reacción terapéutica negativa. Para un griego, ¿hubiese habido sentimiento inconsciente de culpa? Un griego antiguo, Un griego de la Ilíada, de la Odisea. ¿Qué piensan? No. Hubiese pensado que, ¿por qué los dioses me hicieron soñar esto? ¿Qué me quieren decir los dioses con esto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Tiene culpa entonces? No. No hay sentimiento inconsciente de culpa, no es el mismo sueño, no tiene la misma estructura. ¿Entienden cuál es la diferencia? Los sueños, nosotros, creemos que lo soñamos nosotros. Lo soñé yo, ¿entendés lo que te digo? Lo soñé yo. Padre, ¿no ves que ardo? ¿Quién lo soñó? El padre. ¿Sí? Los griegos, antiguos al menos, no soñaban ellos, les enviaban sueños. No tiene nada que ver, no son formaciones del inconsciente. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Está muy bien estudiado, La locura, el delirio, la alucinación, el sueño, en Dodds. Entonces, en definitiva, lo que yo les planteo es que la doxa, no la doxa psicoanalítica, la doxa occidental, judeo-cristiana, hoy científica, la doxa, no la ciencia, la doxa científica sostiene primero lo real, luego lo simbólico. La heterodoxia que yo les propongo es primero lo simbólico, luego lo real. Después, el sábado lo discutiremos en otro contexto, que es el nudo Borromeo, donde se plantean sincrónicamente. Pero estoy presentando el problema en su forma más aguda. ¿Entienden que esto significa que no hace falta en absoluto
cuerpo biológico para que haya sujeto. ¿Entienden? ¿Entienden lo que digo, no? Que no es cierto que un sujeto sea una persona que comienza con un cuerpo biológico, no comienza con el nacimiento. Estoy proponiendo eso, algo que es muy difícil de admitir. De hecho, no sé si acá hay ley de aborto. ¿Hay en Brasil ley de aborto? ¿Está permitido en algunas circunstancias? Violaciones, sí, con violación. ¿No discuten a partir de qué, hasta cuándo o a partir de qué momento? Tem uma proposta de lei que o aborto é permitido desde que alguém decida que, entre outras circunstâncias, a mãe não tem condições psicológicas de levar a cabo a gravidez. Médicos e psicólogos estão envolvidos nessa decisão. ¿Y la posición de la Iglesia Católica Apostólica Romana cuál es? Desde que hay óvulo y espermatozoide en contacto, hay vida y hay un nuevo alma, un alma, son productores de almas y no se puede matar un alma aunque esté en ese estado incipiente. Para Lacan eso se interpreta. O sea que el nacimiento del sujeto es materia interpretable. Puede haber nacido antes que el propio nacimiento. Una madre puede decir de un adolescente que se suicidó, que desde que ella tenía el adolescente se suicidó a los 15. Ella lo tuvo como madre a los 20. Una madre así puede decir, desde que yo tenía 15, siempre pensé que cuando mi hijo tuviese 15 se podía suicidar. ¿Puede ser? ¿Puede ser que una madre en un consultorio se los diga? ¿Cuándo comenzó a operar el suicidio del adolescente? ¿Antes o no de su nacimiento? Antes, ya estaba escrito, ya tenía fecha. ¿Desde los 15 años de la madre? ¿O algo habrá pasado entre esa madre y sus padres? A su vez, para que ella a los 15 años piense, ¿ella a los 15 años habrá querido morirse? Y puede ser. ¿Por algo que le pasaba con sus propios padres? Y puede ser. ¿Me entienden? ¿Cuándo comenzó el suicidio del adolescente? Cuando nació, no tiene nada que ver con cuando nació. ¿Y cuándo comienza el sujeto respecto de un niño? Lacan dice que una pista es la siguiente. Lo dice en la instancia de la letra, que es un escrito. Dice, cuando el niño dice, el perro hace, ¿cómo dicen acá? La onomatopeya de ladrar. ¿Cómo hacen los perros en Brasil? Wow, con U, con A. Son perros muy raros, son perros portugueses. Porque en Buenos Aires lo dicen con... En Buenos Aires los perros ladran así. Wow. Y ustedes acá en portugués los perros ladran así. Qué raro, ¿no? Perdón, miren, seguí con los perros de allá. Bueno. Lacan dice que cuando el niño dice, el perro hace au, todavía no hay sujeto allí. Lacan dice, hay sujeto cuando el niño dice, el gato hace au y el perro hace miau. No sé cómo dicen ustedes. Miau. Cuando le cambia el grito a la cosa. Que es cuando el padre lo corrige, el padre lo mira preocupado y dice, no, el perro, a ver si me sale medio loco, el perro hace, cuando se produce la sustitución metafórica entre una cadena significante y la otra, he ahí que hay advenimiento del sujeto. Nada que ver con el nacimiento, nada que ver con las vivencias, nada que ver con lo oral, anal, ¿me entienden? Bueno, ¿10 minutos más? ¿Están muy fatigados o tenemos 10 minutos más? Más, 15. ¿Sí? Observen, para hoy la física
que ustedes conocen. Si yo suelto este envase, ¿qué sucederá? Caerá. Inexorablemente, sí o no. ¿Seguro? Sí o no. Seguro. Porque es una ley. ¿Por qué motivo? Por la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la botella. Esa es una versión muy ingenua de la teoría de la gravedad de Isaac Newton. Es muy ingenua porque ustedes suelen olvidar o quizás no sepan que la botella atrae hacia sí a la Tierra. Así como la Tierra, no es que la Tierra es un imán, todas las masas son imanes que atraen. La botella atrae a la Tierra, proporcional a su masa, que sí que se atraen mutuamente. Siempre la parte más rara es la que no sabemos, ¿vieron? ¿Cómo que la botella atrae a la Tierra? Sí, la botella atrae a la Tierra. La teoría de Newton, que la que para ustedes es la física que ordena el mundo, si les tiran un objeto, ¿ustedes cómo hacen? Para que no les pegue y hacen bien. O sea, para ustedes ordena el mundo. Hoy esa física solamente explica una infinitésima parte del universo, tanto macroscópico como microscópico. La física de Newton explica muy poquititas cosas. El resto de las cosas a nivel macroscópico universal se tiende a explicar por la teoría de Einstein, lo microscópico por la teoría cuántica, que contradicen a la teoría de Newton. De hecho, la teoría de Einstein y la cuántica se contradicen entre sí. Eso también es interesante que lo sepan. No hay una física. Hay muchas físicas. Cada una de ellas es un modelo teórico que crea un universo y esos universos no son todos coherentes. Newton da Costa tiene razón. Las lógicas de las ciencias físicas son contradictorias entre sí, pero son válidas. Bueno, para que exista la física de Einstein fue requerido la topología. Entre los tres elementos fundamentales para que Einstein pueda crear la física relativista, tuvo que hacer uso de la topología. ¿Qué de la topología? Lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental de la topología? La ruptura absoluta con la intuición. Se los explico. Esto está en torno, si lo quieren investigar, al quinto postulado de Euclides. Pueden escribir quinto postulado de Euclides. Con Wikipedia se arreglan, ¿eh? Todo lo que yo digo se arreglan con Wikipedia. A pesar de que está en Wikipedia, no está en la opinión común. Eso es lo notable. Hay como dos mundos paralelos. Un saber organizado por la ciencia, que es el que maneja todo, el celular, todo, estamos así, todo el día así. ¿Ustedes ven esos rayos? ¿Una vez hacen así o les da miedo? A una persona le da miedo, a ver si me quedo ciego. Todas cosas mágicas para nosotros, pero funciona. Pero nuestra teoría de cómo funciona el mundo contradice al mundo en su aspecto tecnológico. ¿Me siguen? Bueno. Lo que funda la topología es el ataque al quinto postulado de Euclides. ¿Qué dice el quinto postulado de Euclides? Que las paralelas son paralelas. Una estupidez. Inclusive en el infinito. ¿Les resulta obvio? Y es obvio. Si dos rectas son paralelas aquí y aquí. Y aquí, ¿entienden? Dos rectas paralelas. Aquí siguen siendo paralelas. Y aquí, es estúpido. Y si seguís, siempre seguirán siendo paralelas. El problema es que Euclides nunca lo pudo demostrar. En los elementos de Euclides es el punto flojo. Lo más obvio, que las paralelas no se cruzan, no se cortan, no lo pudo demostrar. Durante 2000 años, los mejores matemáticos de la historia de la humanidad intentaron demostrarlo y no lo lograron. Hasta que 3 matemáticos en forma simultánea, Bolshoi, Lobachevsky y Gauss, dicen
no se puede demostrar porque es falso. Euclides dijo, es imposible que las rectas paralelas se crucen. Lobachevsky, Gauss y Bolshoi dijeron, es imposible que las rectas paralelas no se crucen. Se dan cuenta que cambiaron el punto de imposible, ¿no? Cambió el punto de imposible. ¿Y qué se concluyó? Que las dos teorías eran tan válidas la una con la otra. La topología sostiene justamente que las rectas paralelas se cruzan. Con lo cual, toda la física moderna parte de un principio de la topología. Entienden que para la geometría euclidiana, en estas paralelas, en estas, hay 10 centímetros, ¿no? Acá y acá. En este segmento de recta que tengo con los dedos índices y el segmento de recta que tengo marcado con los pulgares, que miden 30 centímetros cada uno, entre los dos segmentos de recta hay 10 centímetros acá y 10 centímetros acá. Estos segmentos de rectas, ¿cómo son? Paralelos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Pero en topología los 10 centímetros no cumplen ninguna función, porque la medida no cumple ninguna función. Es decir, que 10 centímetros y 0 centímetros es lo mismo. ¿Entendieron? Con lo cual, un principio obvio, evidente, que sigue siendo evidente para ustedes, si ustedes ven un cuadro, pintado en perspectiva, la ruta, el camino, la rúa, ¿cómo se representa en la línea del horizonte? ¿En un punto o no? Se representa en un punto. ¿Y ustedes qué piensan de ese punto? Es falso. Es una forma de proyectar la profundidad de algo que sigue siendo paralelo. Bueno, no es así. Ese es solamente un modelo teórico. Hay otros modelos teóricos, o sea, está la geometría euclidiana que habilita una física, está la geometría topológica que habilita otra física, y son todas válidas. Ustedes creen que la euclidiana es lo real y que la topológica no es real, es o habla de elementos abstractos. Bueno, la estructura de los temas es un buen momento para detenernos. No sé si, Cristian, preguntas ahora. Sí, solamente una consideración sobre el quinto postulado de Euclides. ¿Se te parece que la formulación precisa de que por un punto fuera de una recta se pasa solamente una otra recta paralela? Que es una de las formas de expresarlo más correctamente, que como yo lo dije. La adjudicación al concepto de punto, por un punto fuera de una recta se pasa solamente una, el concepto de punto estaría, en tu entender, conectado con esta ilusión o con esta colocación equívoca del problema que llevó al nacimiento de las diferentes topologías, o no es tan crucial que el concepto de punto, que sería aparentemente intuitivamente un concepto primitivo, pero que se demuestra ser un concepto derivado del cruzamiento de dos rectas, si ese punto es relevante para la cuestión que vaya a tratar. Te anticipaste a la segunda parte de mi exposición. Nosotros, en nuestra opinión más común y compartida, son de los puntos más compartidos. ¿No? ¿Está saliendo bien? ¿Sí? El profesor en el colegio siempre hace así. Un punto, una línea, el núcleo y el electrón que orbita en torno al núcleo. Estos son
condensados, imaginarios, muy propios de nuestra filosofía, muy propios de nuestra ideología. Lacan lo llama el muro del lenguaje, Bachelard lo llama el obstáculo epistemológico, y es el rechazo de Occidente al pensamiento puramente abstracto. Al pensamiento puramente abstracto. Por ejemplo, un punto posee 0 dimensiones. Una línea posee una dimensión, una superficie posee 2, un sólido posee 3. Punto, línea. ¿Cuántas dimensiones tiene esta mancha negra? 2. La mancha negra tiene 2 dimensiones, ya que si tuviese 0 dimensiones sería irrepresentable en el plano y absolutamente invisible. ¿Entienden el problema? La línea que tiene una dimensión, esta línea que yo representé, este segmento de línea que yo representé, ¿cuántas dimensiones tiene? 2. La longitudinal, esta tiene 6 centímetros, y el ancho que tiene 0,5 centímetros, o no tiene 0,5 centímetros. ¿Cuántos centímetros tendría que tener de ancho la línea? 0,0. Entonces yo no la podría representar. ¿Entienden la idea? Cuando ustedes hacen punto, ya están trabajando con superficie. Y cuando ustedes hacen línea, están trabajando con superficie. Lo pasamos a esto y lo pasamos a esto por nuestro rechazo absoluto, constante al pensamiento abstracto. Pasame una hoja. Una hoja cualquiera. Una hoja. ¿Cuántas dimensiones tiene? Lo pensamos juntos. 1, 2, y la que está entre la yema de un dedo y la yema del otro dedo, que es la tercera. En este caso es muy finita, es menos de 1 milímetro, mucho menos de 1 milímetro. ¿Me entienden? Pero esto tiene 3 dimensiones, con lo cual esto es un sólido. ¿Qué es una superficie? Una superficie es... Esto es una pizarra. ¿Cuántas dimensiones tiene? 3. ¿Dónde está la superficie? La superficie es lo que separa a la pizarra que estoy tocando del aire. Para pensarlo de aquí en adelante, si quieren pensar topología de superficies, siempre en superficie piensen superficie de separación. La superficie es algo que separa, pero ¿qué espesor tiene lo que separa? Es difícil para pensar. Les doy un ejemplo más fácil para pensar. Siempre con los ejemplos caemos de nivel porque salimos de lo abstracto. Si yo estoy en un bote, y me tiro al agua para hacer buceo, ¿cómo dicen buceo? Mergulio, para hacer mergulio. Me voy abajo, ¿no? ¿Atravesé alguna superficie? La superficie de la atmósfera no. Tendría que haber ido 11.000 metros para arriba. La superficie del agua no, porque si no me tendría que haber golpeado la cabeza contra el piso del mar. ¿Me siguen? ¿Atravesé la superficie? Sí. ¿Cuál? La superficie de separación de la atmósfera con el agua. ¿Entienden la idea? No se enojen, ¿eh? Espero que no se enojen. O quizás los quiero enojar un poco. Enójense un poco. ¿No es notable que hasta hoy nunca hayan pensado lo que es una superficie? ¿No es increíble? Digo, ¿ustedes no son universitarios de 4º nivel? ¿No están haciendo un doctorado? ¿Entienden la dificultad de Occidente en los niveles académicos más altos para pensar en elementos abstractos? Si no son capaces de pensar en estos elementos abstractos, y el punto es todo el problema. ¿Qué es un punto?
Por ejemplo, punto de goce. Cero dimensiones. Señor psicoanalista, ¿qué quiere decir con punto de goce? Cero, ¿entienden? Lo que quiere decir punto de goce un psicoanalista es un granito, como arena. ¿Vieron el granito de arena que entra en la ostra de donde sale la perla? Un psicoanalista cuando dice punto de goce, quiere decir un granito de arena. Eso no es un punto, eso es un sólido de 3 dimensiones. De hecho, les advierto que la física trabaja con 4, que son hipersólidos, y la teoría de supercuerdas trabaja con 14. Porque lo que ustedes todavía no tienen es la idea que dimensión, en Lacan, dit-mención, es un concepto abstracto. Ustedes creen que es real. Una dimensión, otra dimensión y otra dimensión. Ustedes dicen, es real. Una dimensión, para adelante, para atrás. Y dimensión es un concepto abstracto. Hay que aprender a pensar en dimensiones. Y Lacan dice que son un producto del dicho. Si a ustedes no les enseñan con un dicho la idea de dimensiones, no las hay. Es muy interesante porque en algunas patologías, como la esquizofrenia, se pierden. Se pierden las dimensiones. ¿Vieron Pink Floyd The Wall? ¿La película? Sí. Pink Floyd The Wall. ¿Se acuerdan del ataque del músico en la habitación del hotel? Que rompe todo. Rompe el televisor, rompe la guitarra, rompe la mesita. ¿Se acuerdan? ¿Y después qué hace? No se acuerdan. Arma todo de vuelta. Pero contra el piso. ¿Se acuerdan? Arma el televisor en forma plana. Arma la guitarra en forma plana. Se le planificó el mundo. En la esquizofrenia, en ese ataque, a esa persona... ¿Se acuerdan que también había alucinado que su cuerpo eran todos gusanitos? Cuando lo llevan como un Cristo, que está todo, son miles y miles de gusanitos. Es una buena película para pensar la esquizofrenia. Está muy bien planteada. Especialmente en los dibujos animados. Los dibujos animados son magníficos para entender lo que puede suceder. ¿Vieron que de pronto una concha, una vagina, se convierte en una flor carnívora gigante? Eso es topológico. Esa es una transformación topológica. En el mundo euclidiano eso no puede suceder. Y de hecho también es una transformación espacial. Lo que sucede es que el mundo tridimensional se le planificó. ¿Esto qué es? Un sólido con forma de cubo. No. Es un cubo planificado. Presentado en 2 dimensiones. De hecho, el nudo Borromeo que ustedes trabajan sobre la pizarra es un nudo Borromeo planificado. Trabajan en 2 dimensiones. ¿Cómo marcan por arriba, por abajo? ¿Cómo lo hacen? El que va por arriba lo hacen así y el que va por abajo lo hacen así. Lo cortan el dibujito y con eso indican que va por abajo. ¿O no? Sí, ¿no? El nudo Borromeo. Pero es una forma de escribir plana. Está planificado, está pasado de 3 a 2 y se puede pasar de 2 a 3 o de 3 a 4. O sea, el punto es el problema clave, pero en realidad hay un problema paralelo. Hay un problema paralelo a todo el psicoanálisis de Lacan, que es el pensamiento abstracto. ¿Esto qué es? Raíz cuadrada de menos 1. Se lee raíz cuadrada de menos 1. Para Lacan es el matema del sujeto. ¿Qué? Es la forma de escribir matematizadamente al sujeto de su teoría. ¿Saben lo que es raíz cuadrada? ¿Qué es raíz cuadrada? Es la indicación de un procedimiento. Tienen que averiguar qué número elevado al cuadrado da este número. ¿Entienden? El cuadrado, la potencia, la raíz es el procedimiento inverso. ¿Quién fue Cristóbal Colón? De ese se acuerdan. ¿Por qué no se acuerdan de este?
porque es abstracto. Esto se lo enseñaron a ustedes en el colegio. Seguro que se lo enseñaron. Cuando lo vieron escrito dijeron, sí, ¿qué era eso? Bueno, es imposible esto. ¿Por qué? Porque todo número negativo elevado al cuadrado se positiviza. Quiere decir que no puede haber ninguna raíz cuadrada de un número negativo. ¿Entienden? ¿Entienden que es imposible? Porque como hay que hacer qué número fue elevado al cuadrado para que te dé menos 1, ningún número elevado al cuadrado es menos x. Porque todo número elevado al cuadrado es un positivo. Menos 3 al cuadrado es 9, no menos 9. Esto es primer año del colegio secundario, no sé, segundo año. O colegio primario inclusive. Esto es imposible, pero en matemáticas se opera con esto. Son los números reales. ¿Sí? La última de punto. ¿Cuántos puntos hay en este segmento de recta? ¿Cuántos? Infinitos. ¿Quién lo dijo? ¿Vos? ¿Infinitos? Sí. ¿Y acá? ¿Infinito también? Sí. ¿Y acá? Está jodida, tenés que decir infinito siempre. Tenés que decir siempre infinito, ¿sí? Bueno. ¿Acá cuánto hay? ¿Infinito? ¿Sí? ¿Y acá? ¿Infinito? ¿Sí? La parte es igual de grande del todo. ¿A ustedes no les enseñaron que la parte es más chica que el todo? Yo creo que si les enseñasen estas cosas a los chicos del colegio secundario, no estarían escupiendo y masturbándose todo el tiempo en la clase de matemática. Bueno, se masturbarían un poco, pero no todo el tiempo, digo. Se masturbarían como corresponde a la edad. No infinitamente. No, igual los esquizofrénicos se masturban infinitamente. El infinito aparece mucho en la clínica. La distancia. Un paciente mío caía la gota de la ducha y tardaba infinitamente en caer. Se frenaba y no caía. Y él se desesperaba. Muchas cosas matemáticas suceden en la esquizofrenia, porque son del mundo real, que nosotros las tenemos rechazadas. ¿Se dan cuenta cuántas cosas implican las ideas básicas de la geometría? De la geometría, no de la topología. El problema es que ustedes no saben algo. La geometría griega es abstracta y la otra geometría, la babilónica, es intuitiva. Y a ustedes les enseñaron que la geometría es la disciplina para medir la Tierra. Y es mentira. Esto ya nació abstracto. Todo lo que vamos a trabajar nosotros es lo abstracto. Si no lo trabajan, nunca van a entender qué es esto, nunca van a entender qué es esto, que es difícil. Pero jamás de los jamases van a entender qué es el objeto A. Porque el objeto A es absolutamente abstracto. Agora sim. Vamos fazer então 15 minutos de intervalo para um café e voltamos às 11 horas para a segunda parte da aula. Então, pessoal... ¿Hasta qué hora trabajamos? Meio-dia. A las 12. Então, pessoal, vamos dar início à segunda parte do nosso curso. E aproveitando para avisar vocês que essa atividade está sendo transmitida ao vivo pelo IPTV. Quem não puder vir ou conhecer pessoas que queiram assistir ao vivo, ele